Voy a leer algo que ya vimos solo para guardar la secuencia. Y a vosotros, para iniciar donde terminaste, John, también que erais en otro tiempo, esto en el capítulo 1, solo lo leyendo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, es decir, con integridad en todas las áreas del Evangelio, no solo facetas, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Ya vimos que ese misterio era que Dios, la Trinidad, se revelaba en Cristo Jesús para la humanidad, encarnándose, dejándose sacrificar y resucitando. Pero ahora ha sido manifestado a los santos ese misterio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Nos incluye, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No me voy a detener, ya lo vimos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y este versiculito nos había faltado la vez pasada. Hola, mi Hugo. Para lo cual también trabajo. O sea, el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 29, nos está recordando que él necesitaba recordarle a los creyentes de Colosas, y vamos a ver en el capítulo 2 que a nosotros también, el estado en el cual estamos después de haber conocido a Cristo Jesús. Es una posición en la cual Dios nos coloca, una posición de hijos y de hijas, pero a la vez de ser una posición de hijos y de hijas, también es una posición que nos condiciona como lo condicionó a él, a estar preparado para dar la instrucción correcta. Esto de hablarle a las personas de Cristo Jesús no está circunscrito solo a los apóstoles, es a todo creyente. Hablarle al creyente de que su justicia ya está hecha por la labor de Cristo Jesús en la cruz, y que esa justicia que Jesús hace en la cruz del Calvario fue impartida a toda la humanidad y específicamente a los que en Él creen. Cuando Pablo dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia, como vamos a ver en el resto del versículo, era que Pablo se desgastaba hasta el cansancio, hasta estar exhausto. Su concentración en esta vida terrenal era la labor de poder propagar el Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, y de manera abierta, no de manera soterrada, como vamos a ver que lo hacían, o ya vimos gran parte cuando vimos la carta a los Gálatas, en este asunto de entregar el Evangelio pleno. Pero esa lucha que Pablo sostenía, aunque lo desgastaba, lo hacía según la potencia de Cristo, porque es que esto no se puede sostener por mano humana. Esa palabra ahí, luchando, da la idea de alguien agonizando por entregar el mensaje que le ha sido comisionado, pero también el tremendo amor y fervor por las almas que se pierden. Y cuando habla según la potencia de Él, es la potencia de Dios, que como hemos visto, está toda en Cristo Jesús. Y esa potencia de Dios que actuó en Cristo Jesús al levantarlo de entre los muertos, en el capítulo 2 vamos a ver esto más a fondo, es a lo que Pablo quiere llegar. Está diciéndole a los creyentes de Colosas, y nos está diciendo a nosotros,
que el mismo Espíritu Santo, lo vamos a ver específico, que obró en Cristo Jesús para levantarlo de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que obra en cada creyente para levantarnos a una nueva vida. Lo que el Señor Jesús hace en la cruz del Calvario es dejar que el camino al Padre esté libre y sin obstáculos. Es un camino vivo, dice Efesios, dice Hebreos, a través del cual tenemos entrada al Padre. Ya no lo hacemos a través de normas y estatutos como lo hacía el antiguo pacto. No estamos relacionándonos con un mandamiento como el que Dios le entregó a Moisés. No, ahora me está diciendo que lo estamos haciendo cara a cara en Cristo Jesús, pero no me voy a adelantar, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces esta convicción que Pablo tiene lo lleva a desgastarse completamente en su existencia terrenal, física, hasta el agotamiento, porque está plenamente convencido de esto. En Pablo no encontramos un creyente dubitante por las cosas que ocurren en el día a día, ante las cuales uno puede retroceder. No, aquí tenemos un Pablo escribiendo una carta desde la cárcel. O sea, Pablo no usó el estar encarcelado para enojarse y decir, pero si estoy haciendo lo bueno. O sea, Pablo no estaba en la cárcel en este momento, lo vamos a ver en el capítulo 4 y ahorita más adelantico en el 3 de pronto, porque cometió un ilícito. No, Pablo está en la cárcel por predicar el evangelio, o sea, por hacer algo bueno, por hacer lo correcto. Sin embargo, estando en la cárcel, él se sentía igualmente cómodo que estando afuera, porque no perdía el tiempo lamentándose o llorando porque todas las cosas a nivel temporal estaban frustradas. Imagínate qué puede hacer uno en prisión, nada. Sin embargo, él envía estas cartas. Entonces esto que actúa poderosamente en Pablo lo lleva a echar mano de una fuerza que es superior a él, porque viene de afuera de él, viene de Dios, y ahora está en él porque él está en Cristo Jesús. Entonces Pablo no duda de su llamado. ¿Por qué? Porque ese poder actúa poderosamente en él, valga la redundancia. No duda del mensaje que está predicando. Las circunstancias a Pablo no le hacían creer que entonces lo que estaba predicando era fallido, jamás. Y no duda del poder del evangelio, que lo hizo a la vez a él templo del Espíritu Santo, que al serle entregado a otros también va a transformar esas vidas. Entonces, de esta manera, por lo menos concluye este capítulo primero, y ahora sí podemos entrar al segundo, que es a donde nos compete hoy. Aquí en Colosenses capítulo 2 encontramos que Pablo nos va a advertir acerca de que los rituales son vacíos. ¿Qué doctrinas falsas acosaban a los de Colosas? Vamos a ver aquí en este mismo capítulo que había doctrinas que les decían: no coman eso, no toquen eso, deben guardar tales días. Aún los judíos querían venir a circuncidar la gente, y Pablo va a mostrarnos que todos esos rituales son vacíos desde que el nuevo pacto entró en vigencia. Y entonces la forma de relacionarnos con Dios es una forma abierta y sin normas, no porque las violentamos, sino que estamos en la misma presencia de Dios, y ya llegamos es a través de Cristo Jesús y no a través de las normas que, en el mejor de los casos, el pacto derogado del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Cuando yo hablo del Antiguo Testamento, no piensen en este papel. La Biblia, ¿de qué se compone? Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, para que no lo tratemos como simples hojas y páginas. Entonces, ahora Pablo nos quiere mostrar que esos rituales son vacíos, no tienen ningún valor para efecto de la vida espiritual con Dios. Nada tienen que ver con la plenitud de Cristo, de la cual él ya ha hecho esbozo en el capítulo 1. Pero también nos va a mostrar que en Cristo Jesús, que es la sana doctrina,
ese conocimiento que tenemos de Cristo Jesús va de mano con la práctica. O sea, no es que seamos unos intelectuales que manejamos completamente el tema, pero que al ir a vivir el día al día, el encontrarnos en el trabajo, en la casa, en la empresa, en la calle, en el centro comercial, entonces no pueda obrar de otra manera, mejor dicho, no debo obrar de otra manera que sino de acuerdo con el conocimiento que tengo, que es una vida santa para Dios. Entonces el capítulo 2 comienza con este versículo en el cual él vuelve, recuerden que las divisiones de capítulos y versículos no están en el original, de manera que él venía hablando de lo mismo, terminó diciendo que lucha con el poder que hay en él de parte de Dios. Entonces les dice a los hermanos de Colosas, a los que no conocen, y les informa: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, una cartita que anda perdida, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hay algo que ocurre en el ser humano que realmente está en Cristo y ha renovado su entendimiento y su mente. Es que ya el planeta no se divide en los buenos y en los malos, no, se divide en los que han conocido de Cristo y los que no han conocido de Cristo. Y los que no han conocido de Cristo, a Pablo le ocupaban tremendamente para comunicarles el mensaje. Y los que se han conocido de Cristo, a Pablo lo ocupaba completamente para afianzarlos en lo que ya habían creído. Eso es lo que debe pasar entonces en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque la comisión que se le ha dado se le convierte en una lucha que es general para todos los que hemos creído, para que los que no conocen, conozcan. Al fin y al cabo, hemos sido llamados a propagar el mensaje, y los que ya conocen sean afianzados, pero no en rituales. Entonces, ¿qué impulsa a Pablo? El amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Esa palabra amor cobra peso cuando la miramos a la luz de lo que significa ágape. El ágape es el que constriñe a estos nacidos de nuevo, y en este caso a Pablo, y por eso escribe aún estando en prisión. Y está hablando de la gran lucha que sostiene y nos incluye, porque aquí cuando dice y por todos los que nunca han visto mi rostro, si algún día alguien le dice a ¿usted dónde aparece en la Biblia? Si del versículo, dígale: aquí aparezco yo. En Juan veremos que también el Señor Jesús habló de todos aquellos que habríamos de llegar a Él. Entonces Pablo lucha para que se entienda, en este caso doctrinal de Colosas, de que Cristo se hizo hombre. Porque para algunos que estaban atacando la sana doctrina, Dios es tan inmenso, es tan santo, es tan grande, que es imposible que se encarne en un ser humano común y corriente. Entonces Pablo nos acaba de mostrar en el capítulo 1, yo haría mucho bien que te metas a YouTube y escuches la primera parte del capítulo 1, porque si estas personas ceden ante estas personas que niegan la encarnación, si los colosenses ceden ante los que niegan la encarnación de Cristo, están negando un acto fundamental, que es el haber ido a la cruz con un cuerpo real, con un cuerpo que es maltratado, con un cuerpo que es asesinado, con un cuerpo que es sepultado, pero a la vez lo vemos con un cuerpo que ha sido resucitado. Entonces, si nosotros no estamos atentos, como parece que los de Colosas estaban perdiendo la atención, nos vamos a desviar detrás de cualquier falsa doctrina. Entonces el hecho de la encarnación es fundamental. Ahora, ese Jesús ha hecho que tengamos acceso a la salvación, que tengamos acceso a la redención. Entonces Pablo, cuando habla de que está luchando, es que él lucha, escuche esto, si con esto nos quedamos, no más, ganamos. Pablo lo que quiere es que todo creyente se sustente única y exclusivamente en la verdad del Evangelio, no en las cosas de la vida, ni en las emociones de la vida, ni en las doctrinas sensacionales que pululan. Cuando un creyente realmente se sustenta en el Evangelio, en la forma en como Pablo lo está abriendo, no son necesarias falsas doctrinas promovidas por las tinieblas, porque vamos a ver más adelante, el asunto con las falsas doctrinas es que no son inocentes. Vamos a ver
en el versículo 14 al 16 de este capítulo que los principados y potestades y gobernadores son exhibidos públicamente. Cuando habla de esa exhibición pública, Pablo está atando las falsas doctrinas a los demonios que las promueven. Cuando una persona está hablando una falsa doctrina, así hable de Cristo Jesús, pero la doctrina sea falsa, está bajo la influencia de los demonios. ¿Por qué? Porque es sabiduría extraña. Santiago la llama sabiduría terrenal, diabólica. Entonces, esto es más que, yo voy a escuchar a ver qué me parece. Pilas, te estás exponiendo a doctrinas de demonios. Pero es que la persona es muy buena gente. Nadie está diciendo que sea mala gente, solo que está terriblemente engañada. Pablo ya dijo que los gentiles, en el caso de las doctrinas falsas, lo que sacrifican, lo sacrifican a los demonios, porque al fin y al cabo el ídolo no es nada. En el capítulo 9 de Apocalipsis, después de una serie de situaciones que surgen después de que el Señor rompe los sellos e inicia el tocar de las trompetas, hace claridad el apóstol Juan, que en el 9:20 de Apocalipsis dice: pero las personas que adoraban ídolos y demonios. Entonces, el asunto acá, Pablo también lo habló en 1 de Timoteo capítulo 4, cuando dice que en los postreros días vendrán doctrinas inspiradas por demonios que le prohibirán a la gente casarse, le prohibirán a la gente comer determinados alimentos, le prohibirán a la gente todo conforme a los rudimentos de este mundo. Entonces lo que pasa en la cruz, lo vamos a ver más adelante, es algo más que el derramarse del Señor, que el derramar su sangre preciosa en beneficio de la humanidad. Ocurrió una ruptura tremenda entre los seres humanos y las falsas doctrinas que los tenían enceguecidos. Vamos a ver esto. Entonces, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Recuerdo en este momento 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, en la cual Pablo dice que derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Y en otro pasaje dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Créanme, hay todo un patrocinio demoníaco detrás de cada falsa doctrina. Entonces, eso es lo que Pablo ahora quiere demostrar a los colosenses. Los de Colosas ya habían conocido a Cristo, los de Colosas ya habían aceptado a Cristo, estaban bien fundamentados porque quien les llevó el evangelio, Epafras, se los había entregado bien. Ahora les está abriendo más, que no solamente es aquí a nivel de lo que vemos, a nivel espiritual la cosa adquiere una dimensión tremenda. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y les dice: para que sean consolados sus corazones. Recuerde que corazón acá es también ¿qué? Mente. ¿Dónde está la lucha? En la mente. Cuando Pablo dice allá en 2 de Corintios capítulo 10, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, es que aquí es donde están los argumentos. Los argumentos son ideas que creencias que se convierten en argumentos. Da la idea de una persona que está rodeada de un gran muro que lo tiene capturado. Su mente está capturada a través por medio de muros de argumentos que no le permiten ver la luz del evangelio. Entonces Pablo está hablando de una consolación mental, de una consolación que mantendrá al creyente. Aprovechen, estamos hablando de creyentes que ya se fueron con el Señor hace 2000 años. Créanme, pase lo que pase, termine con lo que termine o no termine, si el Señor no ha regresado, nosotros también estaremos de entre aquellos que vendrán con Cristo cuando Él venga en su gran día. Entonces, ¿cómo puedo yo afianzarme en esta temporalidad sin dar pasos dubitantes? Tengo que alimentar mi mente con lo que realmente es el Evangelio del Señor Jesucristo. En estos días
hablaba con mis hijas de las calorías vacías. Hay unas cosas que se llaman calorías vacías, ¿cierto, doctora? Que no aportan ningún nutriente al organismo. Pero resulta que también a nivel mental, a nivel de doctrinas, hay doctrinas con calorías vacías, pensamientos vacíos que no llevan a ningún lado. ¿Qué pasa con una caloría vacía? No te alimenta, no te produce energía, pero te da la sensación de como que estás comiendo algo. Así ocurre, vea, sépanlo y entiéndalo, cuando usted está presente ante la influencia de una falsa doctrina, puede que sienta emoción inicial, puede que salga echando humo por las orejas de lo emocionado que salió, pero llega a la esquina y ¡pum!, todo eso se le cae, porque no está fundamentado en el verdadero evangelio. A eso se está refiriendo Pablo. Pablo aquí no está enviando una carta para consolar creyentes temporalmente. Pablo aquí está enviando una carta para llevar creyentes a la eternidad, que es realmente donde tenemos que enfocarnos. Entonces, afianzando las mentes de estos creyentes, ellos tendrán plena confianza de que lo que han creído es lo que es, y así perseverarán en el buen creer, y llegará lo falso o los argumentos de herejes y los podrán rechazar. Una persona que no esté fundamentada, a pesar de ser cristiana, en el verdadero evangelio, se la lleva cualquier viento de doctrina. Por eso dice también Pablo en Efesios capítulo 4, allá al final dice, para que no seáis arrastrados de cualquier viento de doctrina, de caloría vacía, espiritual. Entonces, cuando habla de consolación, uno ve aquí un matiz como lo del Espíritu Santo, porque la consolación es con la que el Espíritu Santo actúa. Es que uno pasa muy de afán allá en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque así podré enviarles otro consolador. Asimismo, entonces el Señor Jesús está diciendo, yo vine y los consolé, ahora va a venir alguien que los va a afianzar en esa consolación, enviada a propósito por el gran consolador que es el Padre. Entonces, consolados, es como el Espíritu Santo actúa en nosotros como consolador. No es solo una consolación emocional, no, aquí Pablo me está hablando de una consolación netamente doctrinal, y cuando uno está bien doctrinalmente, se convierte eso en un ancla para las emociones y el deseo de aprender cosas que no son. Cuando sé que estoy correctamente alimentado por la sana doctrina, eso se demuestra porque hay una unidad en amor, en ágape, cosa que no tienen las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas son sectarias, divisoras, convierten a la gente entre esos y nosotros los elegidos, los que tenemos el cofre de la verdad. Nadie más ingresa acá. Esta unidad de la que habla Pablo acá, esta consolación en unidad de la que habla Pablo acá, va íntimamente entonces ligada al amor de Dios. ¿Por qué? Porque es el accionar del Espíritu Santo que quiere y debe entrar a todo lo que el creyente es. Y en el paso inicial de eso es cuando Él nos reparte sus dones, porque los dones es a través del Espíritu Santo y sus dones que nos podemos relacionar con los demás, no solamente con Dios el Padre y con el Señor Jesús, sino con los demás y entre los demás. Ahora, ¿para qué nos han sido dados los dones? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, ya que estamos hablando en idioma de Pablo. Hombre, ¿cuál es el propósito de esos dones? El Espíritu Santo, ¿para qué llegó? ¿Para qué ha sido enviado? El Espíritu Santo, porque ha sido prometido por Cristo. Porque le dijo a los discípulos, no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, porque hay un propósito, y mírenlo acá, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Nuevamente se mete con nuestra mente. Capítulo 2, versículo 2, parte C. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Riquezas. Voy a hacer aquí un jueguito a ver si me sale. No, ahorita. Esas riquezas, quiero que nos saquemos el concepto de billete, de moneda, de oro, de plata, de piedras preciosas. La palabra riqueza acá tiene una dimensión que el ser humano caído no entiende. Cree entender y la mide por lo que tenga en el banco, la declaración de renta, por el negocio que va a hacer, etcétera, etcétera. Aquí Pablo no está hablando de eso.
Usted no va a encontrar a Pablo orando por esa clase de riquezas. Pablo acá está hablando de pleno entendimiento, porque una mente libre en Cristo es libre, no es esclava. Y esas riquezas me llevan a querer tener la posesión del pleno conocimiento que Dios solo da en Cristo Jesús. Pablo, lo que en otras palabras está diciendo es: un creyente no se debe conformar con menos. Todo creyente debe tener el pleno entendimiento. ¿Para qué? A fin de conocer el misterio de Dios Padre. Y ya vimos que el misterio de Dios Padre es que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pleno entendimiento se trata de conocer este misterio, y este misterio tiene un nombre. Este misterio tiene un nombre, es Jesús. Este misterio tiene un nombre, es Cristo. Entonces, ¿cómo hago yo para, estando en los avatares diarios de la vida, imagínense nosotros, ¿cómo hago yo para afianzarme hacia la eternidad? La única manera de no dar vueltas, de no desanimarme, de no ser derribado, de no ser derribada, es conocer a Cristo Jesús. Y para conocer a Cristo Jesús hay que sacar tiempo. O sea, no puede ser algo más de mi paquete diario de la vida. No puede ser una horita. ¿Qué es ese misterio de Dios Padre en Cristo? Que es uno con el Padre, porque Dios y el Señor Jesús y el Espíritu Santo son una unidad perfecta. Entonces, cuando el ágape de Dios, el amor de Dios, ha sido impartido en nosotros por la presencia del Espíritu Santo, empezamos a pensar de esa manera. Antes no. ¿Cómo logro eso? Pues por la fe, que también me imparte el Espíritu Santo. Por la fe logro comprender la dimensión de este asunto acá referido. Leámoslo y verá nuevamente. Él quiere, Pablo, que estemos consolados en nuestras mentes o corazones, que estemos unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Y entonces uno puede decir: hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento voy a dominar el mercado, la bolsa, dice uno. No, dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando estábamos esclavos del evangelio de las añadiduras, es decir, hay sanidad, hay prosperidad, hay consolación para mis emociones. Cuando tengo esa relación con Dios, estoy echando de plano lo que realmente Dios me quiere dar, porque me dice que en este Cristo, miren qué bonito, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si realmente el ser humano llega a Cristo Jesús, si realmente este ser humano nace de nuevo, va a ser algo extraordinario, que la sabiduría de aquel que, como dice el capítulo 1, lo hizo todo, es el primero en todo, lo creó todo por medio de él y para él, ese mismo se va a revelar completamente en aquel que ha creído. Pero entonces nos tenemos que enrutar bien. Para eso necesitamos la sana doctrina. En quien están escondidos es en Jesús. ¿Y qué está escondido? Todo lo que Dios en Cristo ha depositado. ¿Y qué ha depositado Dios en Cristo? Todos los tesoros. ¿Y qué clase de tesoros? Dice: de sabiduría y conocimiento. Ojo, no hay otro origen de la sabiduría y del conocimiento, sino que Dios está diciendo que el único camino para llegar a la sabiduría y el conocimiento es la persona de Cristo Jesús, porque en Él se origina todo, ya lo vimos. ¿Qué se desprende de esto? Que cualquier otro camino a la sabiduría independiente de Cristo Jesús es falso, falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la revelación de Dios. Esto es, uno puede caer aquí en un error, porque yo lo puedo entender aquí mentalmente. O sea, este concepto lo puede entender una persona sin nacer de nuevo. Este concepto lo puede entender una persona que ha nacido de nuevo pero no ha renovado el entendimiento. Pero lo que realmente es que quiere el Espíritu Santo, que renovando nuestro entendimiento quedemos como es, completamente deslumbrados por lo que hay en Cristo Jesús, esta revelación. Entonces, ¿cómo logro entender la verdadera dimensión de esto y no que sea un solo concepto para mí? Por el ágape, por el creer, por el vivir acorde con esa fe que ahora tenemos.
este quilataje de aseveraciones, Pablo las está entregando a los de Colosas y nos las está entregando a nosotros porque existe siempre este peligro. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras ¿qué? Persuasivas. Siempre hay gente al servicio de las tinieblas, así sea inconscientemente. Siempre hay gente que quiere arrebatar del verdadero camino. Los de Colosas ya estaban afianzados en Cristo, pero había gente que llegaba a esa ciudad para tratar de desviar a los creyentes. Una falsa doctrina se caracteriza por eso: no evangeliza. Me explico, no evangeliza para Cristo. Y por lo general trata de ganar a los que ya están en la doctrina de Cristo. Es bien interesante eso. Entonces, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo está transmitiendo algo más que un tema para comprender. Esta no es una lección. Por eso nosotros no le hemos puesto nombre a este día para reunirnos. Sí, le pusimos renovación de entendimiento, pero no es, vengan que vamos a hacer una inmersión profunda en Colosenses, cosa que no han hecho los que no saben de buceo doctrinal. No, así no es. Nosotros estamos acá haciendo lo que Pablo está guiado por el Espíritu Santo, diciendo: evitar que cualquiera nos engañe con palabras persuasivas. Y eso solo se logra cuando lo que el Espíritu Santo transmite se vuelve vida en nosotros. Es algo que transforma mi vida, no me cambia de grupo. Esto es algo que no me cambia de grupo, me transforma de vida. Y es una vida completa por el nuevo nacimiento. Por eso Pablo se empeña, a pesar de que está en prisión, en desenmascarar lo falso, pero no hablando de lo falso, sino exhibiendo la plenitud de lo verdadero. El peligro entonces de caer en una falsa doctrina es latente, es constante, siempre va a estar ahí. Y resulta que se nos puede convertir esto en un problema, porque habiendo escapado del pecado, como ya dijo en el capítulo 1, ustedes que antes estaban en tinieblas y eran enemigos en su mente de Dios, ahora han sido colocados en el reino de su amado Hijo. Uno ya habiendo estado ahí, como terminó Pedro en la segunda carta que ya vimos, habiendo escapado de ese pecado horrible y tremendo, se corre el peligro ahora de caer en una falsa doctrina. Imagínate, perder todo el trabajo. No solamente aquel que nos lleva al Señor, sino uno por haber llegado al Señor. Entonces estas palabras, cuando dice aquí con palabras persuasivas, son palabras que engañan y distraen de la revelación que Pablo ha declarado anteriormente. O sea, si quieres saber de qué Pablo no quiere que seamos distraídos, no es sino leer juiciosamente el capítulo 1, aquí hasta donde vamos. De eso es que Pablo quiere que no nos distraigan. Entonces, es algo que no puede atarse, así encarcelen al mensajero. Nos da un datico acá Pablo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, tan lindo, todavía no nos ha dicho para no asustarnos. ¿Por qué Pablo está ausente en el cuerpo? Pues porque está prisionero en Roma. Pero puede llegar a ellos a través de una carta. Y esa carta, no, miren que no es, hablemos del clima. No, Pablo está hablando de doctrina. Por eso la aseveración es esta, la afirmación es esta: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Doctrinalmente podía ser presencia con la enseñanza del verdadero mensaje. Mira cómo serán de tenaces las falsas doctrinas. Algunos se pegan de versículos como este para decir que Pablo, a pesar de estar en prisión, se desdoblaba, iba como una especie de vuelo astral allá a Colosas desde Roma, ¿sí? Y entonces, estando ahí entre ellos, los observaba desde el ambiente del... ¡Ay, Dios! Hasta eso pueden llegar, por no leer completo. Pablo lo que está diciendo es: yo he enviado una carta doctrinalmente correcta para afianzarlos a ustedes en el evangelio en que han creído. Entonces, aunque estoy preso, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Yo no sé si todos aquí hayan pagado servicio militar. Hasta donde sospecho, algunos no sabemos qué es eso. Pero cuando yo leo acá, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, Pablo está usando términos militares. Pablo no está hablando como los de a pie.
el ciudadano desprevenido que no sabe nada de la milicia. Son términos que Pablo aplica a aquellos que deben permanecer en la sana doctrina. Aquí no es una opción permanecer en la sana doctrina, es una orden permanecer en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estamos en guerra espiritual. Entonces, ellos, los colosenses, debían permanecer en lo enseñado por Epafras y que ahora Pablo estaba refrendando. Pero quien debe permanecer es uno. Ay, me embolataron, resulté aquí en esta falsa doctrina, fui engañado. ¿Por qué? Hombre, así como Pablo tiene la decencia de enviar la sana doctrina, yo que la recibo debo asimilarla, aprenderla, asimilarla y vivir conforme a ella para también defenderme yo. Es que aquí no somos un grupo de borregos u ovejitas. Ese concepto de el pastor y las ovejas que hemos traído, de que dicen que las ovejas son brutas porque no saben distinguir entre un vidrio y una nuez, y entonces se matan comiendo eso. Eso es para ovejas, eso es para animales. Para creyentes no es así. El creyente debe desarrollar la sabiduría que Dios le ha dado. O sea, eso es una comparación. No es que eso sea que uno sea bruto sin entendimiento y necesito a alguien que me cuide. Sí, Pablo lo está haciendo porque a él le corresponde como apóstol, pero al de Colosas necesita tragarse, digerir y empezar a pensar de esta manera. ¿Sí me hago entender? O sea, esto no es solamente que estudie usted o lea usted y me transmite a mí porque yo no tengo tiempo. Jamás a Pablo se le pasó por la cabeza. Entonces, él dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Es un caminar. Ya lo recibí. En la carta a los Efesios, Pablo usa a través de los 6 capítulos 3 palabras. La primera es sentados, cuando dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Luego utiliza la palabra andad, como está usando acá, y es caminar la vida diaria conforme a esa revelación. Y en el capítulo 6, cuando habla de la armadura, dice estad firmes. No es solamente haber recibido la doctrina, no es solamente caminar en ella, sino que tengo que permanecer en ella hasta el final. Y la doctrina, como ya vimos en el capítulo 1, pues es totalmente sencilla. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Miren que ahí el recibido me habla de este evangelio como algo ya hecho. No hay nada que agregarle al fundamento que es Cristo Jesús. Recuerden que el fundamento siempre será Cristo Jesús, el misterio de Dios revelado a los hombres. Cuando recibimos a Cristo Jesús, lo recibimos todo completo. No es que uno vaya recibiendo a Cristo por pedacitos. Cuando yo recibo a Cristo Jesús, todo me ha sido entregado. ¿Qué me corresponde? Destaparlo. Pero entonces me entregan el regalo porque fue un don y no lo abro. Y las soluciones todas ahí, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Miren que por lo general es por andar buscando temporalidades. El Señor Jesús dijo: no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber o por lo que han de vestir, porque de estas cosas se ocupan y se preocupan los incrédulos, los que no han nacido de nuevo. Entonces, cuando yo estoy avasallado o avasallada por las cosas de este planeta y entonces cierro mi mente a seguir en la renovación del entendimiento, estoy teniendo un comportamiento extraño a un hijo o una hija de Dios. No. ¿Para qué voy a alimentar mi vida con preocupaciones? Son calorías vacías. Mejor me alimento de la caloría, ¿cómo quedamos? Llena. Una caloría llena. Si es vacía es porque es llena. Llena. Una caloría llena es, la caloría vacía es, preocúpense. La caloría llena es el versículo siguiente que dice: vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que lo pidan. Él sabe que tienen necesidad. Ustedes busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán ¿qué? ¿Y vuestros caprichos os serán añadidos? No, lo que Dios sabe que necesitamos. Entonces, en lo recibido, cuando Pablo dice que habéis recibido, es que no hay nada más que agregar. Al recibir a Cristo, recibimos todo, no hace falta nada. El Señor Jesucristo es el final para acercarme al Padre. No hay nada más, yo no tengo que esperar a nadie más. Cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús que si era él o había que esperar otro, ¿sí? El Señor le manda a decir que tranquilo, que hasta ahí era. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús está todo.
En Cristo Jesús está todo. Entonces, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en esa revelación, es lo que está diciendo. Anden, y no es en un concepto, sino en una persona. Hay que vivir a Cristo constante y diariamente, unidos a Él. Es que el Señor vino a quedarse con y en nosotros, no vino a visitarnos. El Señor Jesús no fue una visita de la toco y me voy, sino aquí estoy y me quedo. O no dice por todas partes: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero se acaba el mundo y Él sigue con nosotros. Mis amigos, les recomiendo, son 22 capítulos nomás de Apocalipsis, todos son corticos, hay uno semilargo por allá nada más, pero todo lo que trae es revelación. Por eso significa revelación, porque Él necesita que miremos el final. Solo viendo el final uno logra pasar todo esto temporal, si no se enreda. Entonces, ¿qué quiero ahondar acá? Cuando yo estoy afanado o preocupado y dejo de renovar mi entendimiento, porque una cosa es que las cosas me golpeen, pero yo entonces deje de renovar, y otra cosa es que las cosas me golpeen, pero yo siga para adelante, renovando con mi disciplina de calorías llenas. A veces hemos estado bajo la influencia de falsas doctrinas sin darnos cuenta, de acuerdo a cómo reaccionamos ante las cosas de la vida. Si nuestro día es de afanarme y preocuparme, hemos estado expuestos a doctrinas que nos enseñaron a preocuparnos por eso y no a renovar nuestro entendimiento a través del reino de Dios y su justicia. ¿Sí me hago entender? Es delicadísima la cosa. Entonces, dependiendo de cómo reacciono, me doy cuenta en qué doctrina he estado creciendo. Entonces, vuelvo al punto. Ahora sí, al asunto de Pablo. No es un conjunto de normas con las que yo me estoy relacionando. No es un conjunto de cánones o reglas. Me estoy relacionando con una persona y esa persona tiene nombre. Se llama Cristo Jesús. Y sobre esa persona que es Cristo Jesús, Señor nuestro, yo debo estar arraigado y sobreedificado en Cristo. Arraigar da la idea de un árbol con profundas raíces que se alimentan en Jesús. No un árbol puesto ahí de decoración, sino un árbol que se plantó en Cristo Jesús y tiene raíces, pero vea, eso no lo arranca nada. Y además de arraigarme, porque estoy alimentado por Cristo Jesús en lo que Él es, porque Él es, el Señor Jesús dijo: yo soy el pan que bajó de ¿dónde? ¿Y el pan es para qué? Para alimentarme. Entonces, cuando allá dice en Juan: el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre, queda descartado. No está refiriéndose a que tengamos una dieta de morderlo a Él, morderlo a pedacitos. Es de su doctrina, de lo que Él vino a traer, a eso se refiere. Y cuando habla de sobreedificar, es como una casa que tiene sólidos fundamentos, y a partir del sólido fundamento empiezo a expandirme en crecimiento hacia Dios. Entonces, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Entonces, no solamente debo estar arraigado y sobreedificado en Él, sino que también debo estar confirmado en la fe, paso a paso que voy dando mediante la renovación del entendimiento, como lo hemos venido haciendo. Créanme, mis amigos, cuando yo les digo, y amigas, que Dios como iglesia local nos habló de renovar nuestro entendimiento a través de la lectura juiciosa de la palabra, con mínimo 9 capitulitos diarios que no son gravosos, estamos hablando de que Dios nos entregó un método local para lograrlo, porque de qué otra forma vamos a conocer a Dios si Él nos dejó la palabra. Usted dirá: pero es que a mí me da pereza leer. No, perdóname, eso no corresponde al que le daba pereza leer, se murió cuando creyó en Cristo Jesús. Esas son manías de la vieja naturaleza, esas son manías de la vieja persona. Esas son cosas como que mi carácter no cambia, como que yo no sirvo para eso. No. Entonces, si voy a seguir viviendo como antes vivía, entonces ¿para qué nazco de nuevo? Me quedo allá. Cuando habla entonces de confirmados en la fe, es paso a paso mediante la renovación del entendimiento, como ya lo expuso Pablo en los versículos anteriores. Y esto viene a través de la sana enseñanza, así como habéis sido enseñados. Aquí Pablo hace lo que en Corinto. Recuerden que a los de Corinto les dijo: yo sembré, Apolos ¿qué? Regó. O sea que Dios es el que da ¿qué? El crecimiento. Aquí en Colosas
Epafras sembró y ahora Pablo es el que está regando. Por eso cuando dice, así como habéis sido enseñados, está diciendo, lo que les enseñó Epafras está bien. No crean pues que porque es de entre ustedes y ahora vienen estos de otras ciudades y de Jerusalén inclusive a traerles falsas doctrinas, entonces es que innovaron, hubo como se le añadió algo a la revelación de Cristo. No, señor, lo que les enseñaron está bien, así como habéis sido enseñados. Esta situación no es como, ¿recuerdan a Mical, la esposa de David? Que cuando él venía danzando y brincando, ella estaba mirando por la ventana, y cuando David llega, porque él venía derrochando alabanza de adoración, ella le dice, muy mañé, brincando y danzando ahí con las criadas y con la gente del pueblo, te has hecho vil. Entonces de ahí viene lo que cantamos, me habré hecho vil ante usted, pero ante Dios estoy súper bien, y me haré más vil si es necesario. Mical significa riachuelo, un chorrito ahí. Entonces resulta que el creyente raquítico, por falta de renovación de entendimiento, es como un chorrito ahí, no abunda. Resulta que cuando a ti te conectan, hábleme de Cristo, usted sale como con ríos de agua viva que saltan para vida eterna, y lo tienen es que parar, lo tienen es que callar. Cuando usted encuentra a alguien que quiere, ve usted que tiene esas ganas, como cuando Pablo y Bernabé veían personas que tenían fe, se les dedicaban, etcétera, etcétera. Lo mismo, nosotros debemos ser personas que, debido a habernos arraigado, sobreedificado y confirmado en la fe y bien enseñados por la instrucción del Espíritu Santo, ahora debemos abundar en acciones de gracias, dar gracias con hechos en cualquier momento. Se puede hacer, la gratitud es algo que me fluye en todo momento, se expresa en lo que digo, porque lo que hay en el corazón, de eso habla ¿qué? La boca. De lo que yo hable realmente está llena mi mente. Si yo hablo de preocupación, mi mente está llena de preocupación. Puedo tener letreros y tatuarme a Jesús aquí y una cruz acá grande y todo lo que usted quiera de elementos religiosos, pero si no lleno realmente lo que debo llenar de la renovación del entendimiento en mi mente, estaré hablando como alguien que no cree. ¿Sí me hago entender, amigos? Es vital esto, abundando en acciones de gracias. Vuelve y dice, y aquí viene, porque Pablo no ha podido entrar en el tema. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Las calorías huecas ahí están. Mirad, es que yo debo estar atento. Cuando Pablo dice acá, mirad que nadie os engañe, nos debe evocar lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan, que usaba el Señor para que paremos bolas. De cierto os digo. Pablo está diciendo lo mismo acá. De cierto os digo que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Las filosofías y los engaños se transmiten a través de ideas. De ideas que, si encuentran un terreno fértil en nuestra mente desocupada, se van a llenar de mentiras. Entonces, este engaño es ser cautivados. Resulta que todas las filosofías y huecas sutilezas te tiranizan, te esclavizan, te llevan a la esclavitud. Lo único que a mí me hace libre es el Evangelio del Señor Jesucristo, la sana doctrina. Entonces, estas cosas me cautivan y me tiranizan, y resulta que Pablo, cuando me dice a mí que mire que nadie me engañe, es no me haga que yo, la víctima, no me haga cómplice con mis victimarios, que no me les entregue a esas filosofías que son doctrinas contrarias a lo revelado en Cristo, que ya nos dijo en el primer capítulo, y son huecas sutilezas porque son vacías de la verdad, no tienen nada de verdad, tienen apariencias, pero va uno al fondo y no termina por allá diciendo en este capítulo que no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Usted sabe si está en una falsa doctrina cuando esa doctrina lo hace impotente ante los ávidos apetitos de la carne que te quieren destruir y que quieren que te dediques a las obras de la carne. Resulta que acá este mirad es: no se haga cómplice de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque esas filosofías y huecas sutilezas
miren cómo Pablo las llama, son según tradiciones de hombres. ¿Cómo decir según tradiciones de hombres en palabras que duelan? Ya, son orgullosos humanos pretendiendo saber más que Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios mismo decidió revelarse en la persona de Cristo Jesús. Y creo que leyendo Apocalipsis, créanme que no he encontrado otro trono por encima del de Dios. Uno llega ahí al capítulo 4 y aparece un trono, y en el trono está sentado el Padre. Se viste como de jaspe, que es diamante. Pero lo he leído varias veces, me ayudan ustedes porque tal vez esté equivocado, y no dice que encima había otro trono con otro señor más grande. No. Entonces resulta que las falsas doctrinas, inspiradas por los demonios, que capturan la mente de la gente y esta gente las transmite a otros, está mostrándome el orgulloso ser humano pretendiendo saber más que Dios mismo, diciendo que para llegar al Padre o a Dios hay otros caminos que no sean Cristo. Es aberrante. Entonces, la sabiduría humana siempre será exponencialmente inferior a la de Dios. Es que no le llega ni al talón, no alcanza. Los pájaros no le deben tirar las escopetas, según las tradiciones de los hombres. Y esas tradiciones de hombres son conforme a los rudimentos del mundo. El mundo, como sistema de pensamiento, está sujeto a lo demoníaco, porque cayó. Todo lo del mundo es caído, su sistema de pensamiento. En estos días, pero esperemos tal vez llegar al capítulo 3. Aún nuestra manera de relacionarnos como familia puede estar falsamente direccionada si no está direccionada en Cristo Jesús. Cuando el hombre y la mujer son expulsados del Edén, todas las relaciones quedaron viciadas. El hombre menospreciará a la mujer querrá enseñorearse del hombre. Hay una discusión ahí tremenda. Las relaciones con los hijos son caídas, todas. De manera que todo curso, cursillo o cursito que pretenda que yo pueda arreglar en algo mi caminar diario sin llegar a la persona de Cristo Jesús es proveniente de doctrinas dudosas, de doctrinas que no vienen de Dios. La verdadera libertad está en Cristo. Entonces, si una persona quiere vivir correctamente bajo los parámetros de Dios, debe profundizar en el conocimiento de estas riquezas de las cuales me está hablando Cristo Jesús. ¿Me hice entender en eso? Pero si no se hizo entender. Sí. No, bueno, pues, porque no soy capaz de explicarlo. Conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, Cristo. No según Cristo. Entonces, y no ahorita y no según Cristo. Pablo lo que está queriendo decirnos es que estos rituales que vuelvo al punto, más adelantico vamos a ver, no creo que alcancemos a llegar ahorita, que llegó gente a Colosas diciéndoles: ustedes tienen que guardar tal día, otro día es pecado, ustedes tienen que dejar de comer ciertos alimentos, porque si no se contaminan, ustedes tienen que dejar de tocar o de juntarse con determinadas cosas. Estos rituales aparentemente novedosos eran un retroceso de Cristo y no un avanzar hacia Cristo y en Él. Por lo tanto, solo en Cristo avanzamos y no según Cristo. Ahora, vuelve y reafirma, mire que ya no lo dijo en el capítulo 1, pero es que esta verdad uno la tiene que contemplar muchas veces. ¿Por qué según Cristo? Explíqueme por qué no puede ser a través de otra cosa. Él pacientemente nos dice: porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita es que toda la naturaleza de Dios está en Cristo Jesús encarnado. Mire que habita no dice habitó, no dice habitará, sino que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente porque en su cuerpo de carne realmente Dios se hizo presente. En esa carne humana Dios se hizo presente. Dios se reveló en Cristo Jesús. Y vuelvo al punto, muchos dirán: pero eso es imposible.
se olvidan de que para Dios no hay nada no hay nada imposible. Con una verdad sencilla se cae todo en enciclopedias de falsedad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué debo conformarme a eso? Y entonces ahora me dice, y ustedes están completos en Él, no me hace falta nada. Vea, una cosa es que yo crea por mi falta de renovación de entendimiento y los vicios adquiridos en la vieja naturaleza, de que yo no puedo vivir sin alguien, sin algo o sin alguna situación. Aquí me está diciendo que yo estoy completo en Cristo y yo no necesito ¿a qué? A nadie más, y no necesito nada más, porque en Él está totalmente todo. Por eso les hablaba yo de las relaciones enfermizas, esas familias en las que los hijos son la obsesión de los padres, o viceversa, en que los maridos o las mujeres son la obsesión el uno del otro. Pues esos son como niguas pegadas la una de la otra, y sin no, algo pasa ahí, algo pero esperemos llegar al 3 para que no enojes ya conmigo. Entonces, debería repetir eso, diga conmigo: estoy completo en Cristo. Rayo, no necesito nada más. No necesito nada más. No quiere decir que menosprecie lo demás, sino que no necesito nada más. Qué interesante. Bueno, ¿por qué? Porque además Cristo, como dices ahora Estela, es el primero en todo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cabeza, porque es preeminente aún sobre aquellas cosas y fuerzas que se le oponen. Aquí se está refiriendo a principados y potestades rebeldes. A nivel espiritual, el Señor Jesús también es la cabeza. No reconcilió a estos principados y potestades caídos, porque ya vimos que no hay reconciliación para ellos, pero sí se le tienen que sujetar en razón de que Él es la cabeza, no solo de la iglesia, sino de todo. A nivel espiritual, el Señor Jesús también es la cabeza. No solo es cabeza de la iglesia, sino que es cabeza de todo. Y él, Pablo, está incluyendo acá los principados y potestades, porque ahorita los vamos a ver en el versículo 14 al 16, realmente exhibidos en su desobediencia. Cuando Cristo Jesús en la cruz manifiesta su acto total de obediencia al Padre, desnuda completamente la desobediencia de estos encriptados principados y potestades detrás de doctrinas demoníacas que tenían atadas a la gente en sus creencias. A eso se refiere. No solamente fue a derramar la sangre, fue a desnudar la desobediencia desde su mismo origen y raíz. ¿Cómo? A través de la obediencia manifestada en Él. Por eso quiero llegar a Filipenses, ojalá pueda ser rápido, en el sentido de que cuando Él, capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y luego siervo y se hizo hasta la muerte de cruz, es porque representa un camino de obediencia que venía a darle el corte final a toda la rebelión. Va más allá de que somos como el centro de algo nosotros, no. Realmente el centro de todo es nuestro buen Señor Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo creo que debemos dejar ahí. Le animo. Miren, Colosenses es una carta cortica, pero es inagotable en cuanto a revelación. Padre, te damos gracias por esta palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Ayúdanos, Señor, porque realmente estamos enfocados en la eternidad, en ti, que eres el eterno, y nos has dado todas las herramientas en Cristo Jesús para llegar allá y relacionarnos contigo como lo que eres, una persona, y no un conjunto de normas o mandamientos a través de los cuales a veces hasta me impiden verte. Pero una vez viéndote a ti, Señor, todo cambia, desde lo más íntimo hasta lo más enorme. Cambia cuando uno está centrado en ti. A ti sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Te bendigo, hermanos.